Paloma Blanca de la Paz, capítulo 1. El eco silente. Había una vez un lugar más allá del tiempo, donde las voces del mundo se desvanecen y los pensamientos se disuelven como humo al viento. Allí, donde la mente no puede llegar con palabras, vive una verdad tan antigua como el primer aliento de la creación. No tiene nombre, no necesita explicación. Es simplemente lo que es. Quienes han sentido su eco no son los sabios de libros ni los líderes de multitudes. Son los que se han detenido en medio del ruido para escuchar el murmullo que habita dentro. Porque, en ese rincón callado del ser, donde el corazón late sin prisa, existe un susurro eterno. Un eco que no enseña con frases, sino que recuerda con presencia. Esa voz, tenue pero firme, no impone, no grita, no exige. Solo espera. Espera a que alguien deje de buscar fuera y mire hacia adentro. Espera que alguien se atreva a romper el hechizo de la ilusión de que el mundo exterior tiene poder sobre lo que somos. Y así comienza esta historia. No con un héroe ni con una guerra. Comienza con un despertar. Uno silencioso. Uno que no tiene fanfarrias ni señales visibles. Comienza con alguien cualquiera, en un momento cualquiera, que decide preguntarse: ¿y si no soy lo que me dijeron que soy? Luna nueva, el llamado invisible. Fue una noche sin luna cuando Gabriel, un joven de andar lento y mirada constante, sintió por primera vez ese llamado sutil. No era una voz, ni un pensamiento. Era más bien una ausencia. Una especie de vacío que no dolía, pero que inquietaba. Un hueco suave en el alma, como si algo importante hubiese sido olvidado. Él no lo sabía aún, pero estaba al borde de un umbral. Uno que no se cruza con los pies, sino con la conciencia. Aquella noche no durmió. Se sentó frente a la ventana, observando la sombra de los árboles temblar con el viento. Algo en ese silencio parecía hablarle. Algo que no venía del exterior. Se sentía como una invitación: mira dentro. No temas. Ya es hora. Las palabras no eran necesarias. El mensaje estaba en el aire, en la respiración, en el pulso tranquilo del universo que, por un instante, parecía latir al mismo ritmo que su corazón. Vía Láctea, la verdadera búsqueda. Al día siguiente, Gabriel no dijo nada a nadie. Pero algo en su forma de caminar había cambiado. Ya no miraba el mundo como una cosa que debía entenderse, sino como un espejo que debía interpretarse. Ya no preguntaba ¿qué me depara la vida?, sino ¿qué estoy permitiendo en mí que la vida refleje así? Fue entonces cuando comprendió: la realidad no es una estructura rígida, sino una proyección maleable. El universo no impone, responde. La vida no castiga, refleja. Todo lo que parecía venir de fuera, las pérdidas, los encuentros, las oportunidades, incluso el azar, no era más que un eco. Un eco de lo que él, en lo más profundo de su ser, creía cierto. Y ese eco venía de un lugar que siempre había estado allí, esperando ser escuchado. Brote, una ley no escrita. No era magia, ni misterio. Era una ley. No escrita, no dictada. Una ley viva, como el instinto del mar que nunca olvida volver a la orilla. Una ley sin jueces, sin castigos, pero con una coherencia perfecta. Lo que asumes como verdad dentro de ti, se convierte en la forma que adopta tu mundo. No bastaba con desear. No bastaba con repetir frases vacías. La ley respondía a la certeza, no al deseo. A la fe que no necesita evidencia. A la convicción que nace en el alma sin permiso de la razón. Gabriel entendió, entonces, que su vida era suya. No por lo que hacía, sino por lo que creía ser. Si asumía escasez, escasez vería. Si asumía temor, el mundo se volvería amenazante. Pero si, en cambio, elegía sentir que ya era libre, digno, amado, todo empezaría a ordenarse desde dentro hacia fuera. Bola de cristal, el silencio como maestra. Durante semanas, Gabriel se retiró de todo ruido innecesario. No buscó respuestas en libros, ni en otros. Caminaba en silencio por el bosque cercano, respirando profundamente, dejando que cada paso le recordara que no tenía que convertirse en nada. Que ya era. Allí, en ese espacio de calma, se dio cuenta de algo que le estremeció. Nunca estuvo buscando la verdad. Solo estaba huyendo del olvido.
Y ahora que recordaba, ya no necesitaba correr. Solo quedarse. Sentir. Ser. Destellos la primera asunción. Una noche, mientras el viento jugaba con las hojas secas, Gabriel se sentó frente a un cuaderno en blanco. En la primera página escribió, no como un deseo, sino como un decreto. Yo soy paz. No la busco. La soy. No fue un acto de fe. Fue un acto de recordar. Algo dentro de él se alineó, como si el alma hubiera estado esperando esa frase durante siglos. Desde ese día, ya no fue el mismo. No porque el mundo cambiara de inmediato, sino porque él ya había cambiado por dentro. Y eso, inevitablemente, lo cambiaría todo. Ve la práctica sagrada, el ritual del recuerdo. Busca un lugar tranquilo al anochecer. Si puedes, enciende una vela blanca. Cierra los ojos y lleva tu atención al centro del pecho. Pregúntate, ¿qué verdad he olvidado sobre mí mismo? Espera. Escucha. No fuerces la respuesta. Escribe en presente una afirmación simple, que no sea un deseo, sino una declaración de ser. Soy suficiente. La vida me ama. Ya soy lo que busco. Léela en voz baja 3 veces, como si ya fuera parte de tu historia. Apaga la vela con gratitud. Haz esto durante 7 días seguidos. No para cambiar el mundo, sino para recordarte a ti mismo que el mundo ya está cambiando contigo. Amanecer detrás de montañas, epílogo del capítulo. Así, en medio del silencio más profundo, Gabriel inició su verdadero viaje. No hacia montañas lejanas, ni hacia templos escondidos, sino hacia el centro de su ser. Allí, donde habita el eco silente. Allí, donde la verdad no se aprende. Se recuerda. Capítulo 2. El reflejo olvidado. Durante años, Lucía caminó por el mundo creyendo que todo lo que le sucedía era producto del destino, de fuerzas externas que escapaban a su control. Desde niña, le enseñaron a mirar fuera, a buscar aprobación, seguridad, incluso amor, como si todo eso residiera en las manos ajenas, colgado de hilos invisibles que otros manipulaban. Nunca se detuvo a pensar que, quizá, cada suceso en su vida no era algo que le ocurría, sino algo que ella misma proyectaba sin saberlo. Hasta que una tarde, sin razón aparente, algo la sacudió. Fue al cruzar la calle, al ver su reflejo en una vitrina polvorienta. No era solo su figura la que se reflejaba allí, eran sus pensamientos, sus dudas, sus propias creencias, disfrazadas de cuerpo. Se detuvo. No por vanidad, ni por curiosidad, sino por una extraña incomodidad que nacía de dentro, no le gustaba lo que veía. Y no tenía nada que ver con su ropa, su rostro o su postura, sino con la sensación de que esa imagen no era realmente ella. Era la sombra de quien creía ser. Y en ese momento, como un trueno silencioso, una pregunta brotó desde lo más profundo de su ser. ¿Y si lo que veo en el mundo no es el mundo, sino mi reflejo? Ciclón el origen del espejo. Aquella noche, Lucía no pudo dormir. No por miedo, sino por asombro. Revisó mentalmente sus días, su trabajo gris, su relación insatisfactoria, su círculo de amistades vacío de autenticidad. ¿Había creado todo eso con sus pensamientos? La idea le parecía absurda, pero también inquietantemente lógica. La vida me trata como yo me trato, pensó. El mundo me responde como yo me hablo. Como si el universo fuese un espejo, no de cristal, sino de conciencia. Un reflejo vivo que no muestra tu apariencia, sino tu creencia. La realidad, comprendió, no es algo objetivo e inamovible. Es un escenario que cambia de decorado según la obra que tú mismo escribes desde el alma. Corazón negro, la cosecha invisible. Pasaron los días. Lucía comenzó a observarse. No a juzgarse, sino a mirarse con curiosidad. Notó cómo cada mañana despertaba con un pensamiento repetido, no tengo energía para este día. Y el día respondía con pesadez. Notó cómo pensaba antes de entrar a su trabajo, nadie valora lo que hago, y sin sorpresa, nadie lo hacía. Notó cómo decía sin decir, no merezco más que esto, y el mundo obedecía. Entendió entonces que no eran los hechos los que provocaban sus pensamientos, sino al revés. Ella estaba sembrando sin querer las semillas de su vida,
y no podía quejarse de la cosecha si no revisaba lo que llevaba en el bolsillo. La realidad, descubrió, es obediente. Nunca contradice a quien la observa. Solo se amolda. Solo responde. Bombilla el descubrimiento. Una tarde, mientras paseaba por un parque, vio a una anciana sentada sola en un banco. Sonreía con una serenidad que desentonaba con el ajetreo del mundo. Lucía se sentó cerca, por impulso, como si su alma reconociera un faro. Sin pedirlo, la anciana habló. ¿Sabes, niña? Todos vamos por la vida pensando que es una lucha, pero en realidad es un espejo. Y no se le puede pedir al espejo que sonría primero. Lucía la miró sorprendida. La anciana siguió. Cambia el gesto aquí, dijo, llevándose una mano al pecho, y el reflejo allá afuera cambiará solo. No dijeron más. Pero esas palabras no eran simples frases. Eran una llave. Una grieta en la pared que sostenía su mundo. El primer cambio. Lucía decidió experimentar. Cada mañana, antes de salir, en lugar de repetir mentalmente lo agotador que sería el día, decía en voz baja. Hoy la vida me recibe con ligereza. Al principio se sintió ridícula. Como si mintiera. Pero insistió. En el trabajo, en lugar de mirar al jefe con resignación, lo saludó con una sonrisa genuina, no porque él cambiara, sino porque ella quería cambiar el guión. A los pocos días, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Una compañera la invitó a tomar un café. Un cliente la felicitó por su atención. El ambiente parecía menos hostil, más suave. Pero lo que más le sorprendió, era que ella también se sentía diferente. No porque el mundo fuera distinto, sino porque ya no era una víctima de sus pensamientos. Se estaba convirtiendo en su autora. La segunda asunción. Una noche, frente al espejo del baño, Lucía se miró con detenimiento. No para buscar defectos, sino para ver si ya se reconocía. Se acarició el rostro con los dedos, con voz serena, dijo. Yo soy quien define cómo me ve el mundo. Soy merecedora de respeto, alegría y belleza. Mi reflejo soy yo, y yo puedo cambiar. Esa noche durmió en paz. No como quien huye de sus pensamientos, sino como quien por fin los guía. Tulipán práctica sagrada, el ritual del espejo. Cada mañana, al despertar, colócate frente a un espejo. Mírate a los ojos. No busques juzgarte. Solo observa. Di en voz alta una afirmación que represente la persona que ya estás asumiendo ser. Soy luz que el mundo refleja. Soy digna de lo mejor que la vida ofrece. Mi reflejo sigue a mi verdad interior. Siente la frase como una realidad. Respira profundamente. Repite durante 7 días, incluso si no ves resultados inmediatos. La energía ya está moviéndose. Mano escribiendo ejercicio extra, 3 frases, un reflejo nuevo. Haz una lista de 3 pensamientos que repites inconscientemente. Luego, transfórmalos en declaraciones de poder. Si piensas, nadie me valora. Declara, yo me valoro, y el mundo me refleja. Si dices, siempre me ignoran. Declara, mi presencia es visible y respetada. Si asumes, nunca tengo suerte. Declara, el universo conspira a mi favor. Repítelas cada noche como si ya fueran reales. Recuerda, no son promesas, son reflejos anticipados. Amanecer epílogo del capítulo. Lucía no necesitó cambiar el mundo. Solo se cambió a sí misma. Y el mundo, fiel como el espejo que es, le respondió. Desde entonces, camina con una verdad interior. ¿La realidad no me muestra lo que merezco? Me muestra lo que yo misma sostengo como cierto. Y ese día, como si el sol también lo entendiera, el reflejo en la vitrina ya no le devolvió a alguien perdido, sino a alguien despierto. Rama capítulo 3, el jardín interior. Hay una verdad que la mayoría olvida en su andar apresurado: la mente no es solo un espacio donde ocurren pensamientos, es un jardín donde se cultivan realidades. Cada idea que abrazas, cada emoción que sostienes, es una semilla lanzada a esa tierra invisible. Lo que florece en tu vida, los encuentros, las pérdidas, los triunfos, las ausencias,
es solo la cosecha de lo que permitiste crecer dentro. Lucía, tras su despertar, lo empezó a comprender. No bastaba con ver el mundo como reflejo, debía aprender a sembrar en su interior lo que deseaba cosechar en el exterior. Y así, comenzó su transformación más sutil y más poderosa. Hoja de árbol caída, un jardín descuidado. Lucía decidió tomarse un día para ella. Caminó hasta las afueras de la ciudad, donde los árboles aún susurraban secretos y el tiempo parecía caminar más lento. Allí, encontró un pequeño parque casi abandonado. Había un banco de madera gastado por la lluvia y la soledad. Se sentó. Cerró los ojos. Y al hacerlo, imaginó su mente como un jardín. Pero lo que vio no era bello. Había malas hierbas por todas partes, pensamientos repetitivos, creencias heredadas, emociones atrapadas. Rincones secos, ramas torcidas, tierra agrietada. No era un lugar en ruinas, pero sí olvidado. Había permitido que creciera lo que fuera, sin atención, sin conciencia. Y entendió, eso era su vida exterior también. Las quejas eran las espinas. La inseguridad, los insectos que devoraban los brotes tiernos. El desánimo, la sombra que impedía que el sol llegara a ciertas zonas. Con suavidad, se dijo. No puedo controlar el clima, pero sí puedo elegir qué plantar. La siembra consciente. Esa misma noche, Lucía tomó un cuaderno. En la primera hoja escribió con tinta verde. Hoy comienzo a sembrar mi nuevo jardín interior. Y justo debajo, anotó. Semilla de amor propio. Semilla de paz en el presente. Semilla de confianza en la vida. Semilla de gratitud por lo que ya es. Semilla de alegría sin motivo. Cada palabra la escribió con intención. Sintió como esas frases no eran simples afirmaciones, sino raíces suaves que buscaban espacio en su tierra interna. A partir de ese momento, decidió que cada pensamiento sería elegido. No con rigidez, sino con amor. Cuando un pensamiento de duda aparecía, no lo rechazaba. Lo observaba como una mala hierba. Lo agradecía por mostrarse y luego lo reemplazaba. Gracias por mostrarme donde me descuidé. Pero hoy, aquí, elijo confiar. Sol con cara, el riego invisible. Cada mañana, Lucía hacía un pequeño ritual. Se sentaba junto a una planta que tenía en su ventana, le hablaba con ternura, y mientras la regaba, decía en voz baja. Así como tú creces con agua, mis pensamientos crecen con atención. Durante el día, se propuso alimentar sus nuevas semillas con emociones afines. Si había sembrado paz, debía regarla con respiración consciente. Si había sembrado amor, debía practicar la bondad, incluso consigo misma. Si había sembrado gratitud, debía expresar gracias incluso por lo más cotidiano. Pronto descubrió que su jardín interior empezaba a cambiar de aroma. Bocadillo de cómic de pensamiento, las malezas del pasado. Pero no todo fue luz. A veces, viejos pensamientos volvían como raíces profundas, aquellas que se esconden debajo de años de repeticiones. A veces despertaba y sin darse cuenta decía en su mente, hoy será difícil. A veces, se encontraba criticándose sin motivo. En lugar de luchar contra eso, hizo lo más sabio, los convirtió en abono. Miraba esos pensamientos y decía, esta maleza vino a recordarme que todavía hay partes de mí que necesitan cuidado. En vez de arrancarlas con furia, les hablaba con compasión. Las convertía en lecciones. Les daba un propósito. Y así, lo que antes era sombra, empezó a fertilizar la luz. Flor de cerezo, los primeros brotes. Pasaron los días, y algo curioso comenzó a suceder. Lucía notó que se despertaba con una sensación diferente, como si el aire fuera más ligero. La gente la miraba con más atención. Le ofrecían ayuda sin pedirla. Los pequeños encuentros se volvían amables. El mundo no había cambiado por fuera, pero respondía de otra forma. Era más receptivo, más suave. Como si la tierra misma se volviera fértil a su paso. Un amigo que no veía hace tiempo la llamó para invitarla a un proyecto. Una vecina le dejó flores en la puerta. El universo, o quizás solo su reflejo, parecía estar en flor. Ella sonrió. No por vanidad, sino por reconocimiento. Esto no es suerte, pensó. Es cosecha.
Flor el secreto del jardín. Una tarde, volvió al parque donde había imaginado por primera vez su jardín interior. Esta vez, llevó una libreta y dibujó lo que ahora sentía: flores de alegría, fuentes de paz, caminos de aceptación, árboles de confianza. Al terminar, escribió en la esquina inferior: mi jardín interior no es perfecto, pero es mío. Y lo estoy cultivando con amor. Comprendió entonces que el secreto no estaba en eliminar por completo las malezas, sino en no dejar que dominen el terreno. En aprender a cuidar, a observar, a elegir. La mente no se calla. Pero puede aprender a cantar con la voz del alma. Sol con nube pequeña, práctica sagrada, la siembra diaria. Cada mañana, antes de mirar el celular, antes de salir al mundo, haz lo siguiente. Siéntate en silencio con una mano en el pecho. Pregúntate: ¿qué semilla quiero plantar hoy? Elige una palabra: paz, alegría, confianza, claridad, amor. Escríbela en un papel. Llévala contigo todo el día, en el bolsillo o en la mente. Cada vez que la recuerdes, repítela en voz baja como si ya floreciera dentro de ti. No necesitas más que constancia. Porque lo que se cuida con presencia, siempre florece. Notas ejercicio extra: la bitácora del jardín. Cada noche, antes de dormir. Escribe 3 pensamientos que sembraste durante el día. Anota cómo el mundo te respondió. Agradece cualquier brote, aunque sea pequeño. Y si una maleza apareció, no te culpes, solo anota que aprendiste de ella. Verás, con el tiempo, que tu bitácora se convertirá en un mapa de tu florecimiento. Mariposa. Epílogo del capítulo. Lucía comprendió que no hay mayor poder que elegir, qué pensamientos permitir, qué emociones nutrir, qué visión sostener. El jardín no cambia de un día para otro. Pero día tras día, con amor, se transforma. Y al final, cuando una flor nace en lo invisible, el universo entero se inclina a oler su perfume. Camello. Capítulo 4. El viajero del desierto. A lo largo del mundo, existen paisajes que parecen creados para probar el alma. Entre ellos, el desierto ocupa un lugar especial. El desierto no da tregua. Su sol no perdona. Su arena lo cubre todo. Para muchos, es símbolo de vacío, de castigo, de soledad extrema. Pero para unos pocos, el desierto es un maestro silencioso. El desierto no se cruza con los pies, sino con la mente. Y lo que el viajero cree, es lo que encontrará en su camino. Desierto. El inicio de la travesía. Mateo siempre había sido un hombre en búsqueda. Había recorrido ciudades, montañas, selvas. Buscaba respuestas. Buscaba señales. Pero en todos lados, encontraba lo mismo: confusión, ruido, insatisfacción. Un anciano que conoció en una aldea le dijo una vez: si quieres encontrarte, cruza el desierto. ¿Y qué hay allí?, preguntó Mateo. Nada, respondió el sabio. Y por eso lo encontrarás todo. Y así, un día cualquiera, con una mochila ligera y un corazón inquieto, Mateo dio su primer paso en las arenas doradas. El viento caliente le rozó el rostro como una advertencia. El cielo parecía mirar desde lo alto, inmenso y mudo. La tierra crujía bajo sus pies. Y entonces, sin saberlo, comenzó no un viaje geográfico, sino un viaje interior. Fuego. La primera lucha. Tras solo 2 días de caminata, Mateo ya sentía el peso del camino. El sol lo agotaba. La arena se colaba en sus botas. El agua empezaba a escasear. El desierto, pensó, era cruel. Y mientras más pensaba eso, más hostil se volvía el entorno. El viento, que al principio parecía suave, ahora azotaba su rostro como cuchillas. Las dunas parecían multiplicarse. La sed lo perseguía como un fantasma. Y entonces, cayó de rodillas, murmurando: ¿por qué elegí este camino? Este lugar me quiere muerto. Y el desierto, en su silencio, no respondió. Solo continuó siendo lo que era, desierto. Fue entonces cuando Mateo comprendió una verdad incómoda. El desierto no había cambiado. Lo que había cambiado, era cómo él lo interpretaba. El encuentro. Esa noche, mientras se refugiaba tras una roca para evitar el viento, vio a lo lejos una silueta.
Era un hombre de túnica blanca, con una lámpara encendida a su lado. Lo saludó sin palabras, solo con una mirada serena. ¿También estás perdido?, preguntó Mateo. Solo si creo que lo estoy, respondió el desconocido. Mateo frunció el ceño. ¿No ves lo duro que es este lugar? ¿El sol, el calor, la soledad? El hombre sonrió. Sí, lo veo. Pero también veo otra cosa. Para mí, el sol no es castigo, es guía. Me muestra el camino. La arena no es enemiga. Es mi alfombra sagrada. Y la soledad no me asusta. Me recuerda que la única voz que necesito oír es la mía. Mateo lo miró incrédulo. Pero algo dentro de él, una chispa olvidada, se encendió. ¿Cómo haces eso?, preguntó. Asumo, dijo el hombre, bajando la mirada con humildad. ¿Asumes qué? Asumo que ya soy quien puede cruzar este desierto. Y entonces, el desierto se transforma. Cara de viento soplando el cambio de perspectiva. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía abrazar la tierra, Mateo pensó en lo que había oído. Y tomó una decisión: iba a cambiar su forma de caminar. A la mañana siguiente, cuando el sol apareció en el horizonte, en lugar de maldecirlo, le dio las gracias. Tú me calientas. Tú me guías. Cuando la arena ardía bajo sus pies, no pensó me lastima, pensó. Cada grano me sostiene. Cuando sintió la soledad, no se quejó. Dijo en voz baja. Aquí estoy conmigo. Y eso basta. Y entonces, algo sucedió. No afuera. Adentro. La marcha se volvió más ligera. El calor no le pesaba tanto. Su mente dejó de pelear con el entorno. Comenzó a fluir. A estar presente. El desierto seguía siendo el mismo. Pero Mateo ya no era el mismo hombre que lo había empezado a cruzar. Camping el oasis interior. Al quinto día, llegó a un pequeño oasis. No era extenso. Apenas una palmera, una charca de agua, unas piedras frescas. Pero era suficiente. Se sentó a la sombra, bebió con gratitud y sintió que la vida se abría como una flor en su pecho. No por el agua. No por la sombra. Sino por la paz que lo invadía. No había encontrado un oasis afuera. Lo había creado dentro. En ese instante, supo que ya no caminaba para llegar a un destino. Caminaba porque ya estaba en casa dentro de sí mismo. Paloma blanca de la paz, la enseñanza del desierto. Esa noche, escribió en su cuaderno de viaje. El desierto no es cruel ni bondadoso. Es un espejo. Me devuelve lo que llevo en el alma. Cuando odié su calor, me quemó. Cuando lo bendije, me abrazó. El mundo no cambia cuando cambia el clima. Cambia cuando cambio yo. Y cerró el cuaderno con una sonrisa. Práctica sagrada al reinterpretar la arena. Cuando sientas que estás en tu propio desierto, una situación difícil, solitaria o confusa, haz lo siguiente. Detente. Respira profundamente. El primer paso no es avanzar. Es estar presente. Nombra 3 elementos de tu situación que parezcan hostiles. Mi jefe no me escucha, mi cuerpo está agotado, mi pareja no me entiende. Reinterpreta cada uno desde una perspectiva nueva. Mi jefe me muestra mi necesidad de expresar con claridad. Mi cuerpo me está pidiendo descanso y eso es amor. Mi pareja me está enseñando lo que aún no he sanado en mí. Asume tu nuevo rol en esa historia. No como víctima, sino como protagonista. Camina un paso cada día desde esa nueva identidad. Pergamino ejercicio de integración, tu propio oasis. Escribe una carta como si ya hubieras atravesado tu desierto. Imagina que ya superaste el problema actual. Describe. ¿Cómo te sientes? ¿Qué aprendiste? ¿Qué partes de ti despertaron? ¿Qué floreció después de la tormenta? Léela cada mañana como si fuera una memoria, no un deseo. Amanecer epílogo del capítulo. Mateo cruzó el desierto. No porque las dunas se apartaran, ni porque el sol se apagara. Lo cruzó porque entendió que el terreno más importante que debía atravesar era su percepción. Hoy, cuando mira hacia atrás, no recuerda el calor ni la fatiga. Recuerda el momento en que dejó de luchar contra el camino.
Y comenzó a caminar como quien ya ha llegado. Porque al final, todo desierto que se abraza con fe se convierte en camino. Silueta de persona hablando, capítulo 5, voces en la sombra. Hay palabras que nadie escucha, pero que tienen más fuerza que un grito. Palabras que no se dicen en voz alta, pero que retumban cada día en el fondo de la mente. Son las frases que nos repetimos en silencio. Y que, sin saberlo, construyen nuestra realidad. No son insultos ajenos, ni halagos extraños. Son pensamientos íntimos, casi automáticos. Susurros de juicio o aceptación. Voces que viven en la sombra. Y que definen la luz que vemos afuera. El retorno de Lucía. Lucía ya no era la misma de semanas atrás. Había comprendido que el mundo era un espejo. Había sembrado nuevas creencias como flores en su jardín interior. Había caminado su desierto con el corazón abierto. Pero aún quedaba un territorio por descubrir. Uno más profundo, más íntimo, más invisible. El terreno de su propia voz interior. Aquel lugar donde no existen testigos. Donde nadie puede juzgar lo que uno piensa de sí mismo. Pero donde todo comienza. Cuarto menguante, la voz inadvertida. Una mañana cualquiera, Lucía se despertó antes del amanecer. El silencio de la casa era absoluto. Se levantó y se preparó una taza de té. Mientras esperaba que el agua hirviera, algo curioso ocurrió. Sin saber por qué, pensó. Qué pereza otro día igual. Fue una frase fugaz, automática. Pero esta vez, la escuchó. Se detuvo. Sintió que no era un pensamiento neutro. Era una orden. Una semilla. Un hechizo. Y si no lo cuestionaba, esa frase dictaría el ritmo de todo su día. Entonces recordó. No es lo que el mundo te dice. Es lo que tú te dices del mundo y de ti misma. El monólogo interior. Durante los días siguientes, Lucía se convirtió en observadora de sí misma. No de su cuerpo, ni de sus actos. Sino de su pensamiento cotidiano. Y descubrió un patrón sutil pero poderoso. Cuando se miraba al espejo. Hoy no te ves bien. Cuando cometía un error. Siempre haces lo mismo. Cuando alguien la ignoraba. Claro, no eres importante. Eran frases cortas, casi invisibles, como zumbidos que pasan desapercibidos. Pero estaban allí. Cada día. Y sin darse cuenta, las repetía, como oraciones sagradas. Y el mundo obedecía. La radio interna. Imaginó su mente como una radio encendida las 24 horas. Un canal constante de opiniones internas. Y por fin se preguntó. ¿Quién está programando esta emisora? ¿Por qué sigo escuchando esa voz que no me sirve? Entendió entonces que no podía vivir una vida libre si se hablaba a sí misma como su peor enemiga. Ninguna flor florece con agua envenenada. Ningún ser humano brilla si se apaga desde dentro. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj, el cambio del diálogo. Lucía no intentó callar su mente. Eso habría sido una batalla absurda. En cambio, eligió una nueva estrategia. Transformar la voz, frase por frase. Cada vez que aparecía una frase vieja, como «nadie me escucha», la transformaba de inmediato. «Mi voz tiene valor». Cuando surgía «no lo vas a lograr», respondía con firmeza. «Estoy avanzando, paso a paso». No como afirmaciones vacías, sino como nuevas verdades elegidas. No era autoengaño. Era reconexión. Un acto de autoautoridad. Una reescritura amorosa. Pergamino, diálogo con el alma. Una noche, decidió escribir una carta. Pero no era para alguien más. Era para la voz dentro de ella. Para esa parte que siempre la juzgó, la limitó, la criticó. Escribió. Querida voz interior. Te reconozco. Has estado conmigo desde niña. Me decías que no era suficiente. Que debía temer. Que debía callar. Pero hoy ya no soy esa niña. Hoy elijo decirte que no eres enemiga. Solo estás confundida. Y como creadora de mi vida, hoy te invito a cambiar. A hablarme con amor. A convertirme en aliada. Porque ya no necesito protección. Necesito libertad. Y al firmar la carta,
algo en su pecho se suavizó. La voz dentro se quedó en silencio. Por primera vez, no porque fuera reprimida, sino porque había sido escuchada. Micrófono, práctica sagrada, el guardián de la voz. Durante un día entero, lleva contigo una libreta o usa tu celular para registrar tu voz interna. Cada vez que sientas un bajón, una duda o malestar, detente. Pregúntate: ¿qué me acabo de decir a mí mismo? Anótalo sin censura. Ejemplo: estoy perdiendo el tiempo, no sirvo para esto, siempre pasa lo mismo. Luego escribe una nueva frase, elegida desde el alma. Una versión que represente a tu yo sabio, tu yo auténtico. Cada paso cuenta. Estoy aprendiendo. Tengo derecho a intentarlo de nuevo. Haz esto durante una semana. Verás cómo tu diálogo cambia. Y con él, cambiará tu vibración. Libreta con portada decorada. Ejercicio extra, tu nuevo guión. Escribe 3 frases que más te dices a ti mismo y que sientes que te limitan. Luego, transfórmalas en afirmaciones poderosas. Por ejemplo: vieja frase, nadie me entiende. Nueva: estoy aprendiendo a comunicar con claridad y conexión. Vieja frase, siempre fracaso. Nueva: cada intento me acerca a mi éxito. Vieja frase, no soy suficiente. Nueva: soy completo. No necesito ser perfecto para ser valioso. Repite las nuevas cada mañana frente al espejo, como si ya fueran parte de tu historia. Destellos. Epílogo del capítulo. Lucía entendió que las voces que nos habitan no son monstruos ni castigos. Son ecos del pasado, programaciones antiguas, miedos heredados. Pero también son puertas. Puertas hacia una nueva manera de vivir. Desde entonces, cada mañana se escucha con atención. No solo lo que dice el mundo, sino lo que ella se dice a sí misma. Y si alguna vez la voz antigua regresa, Lucía ya sabe qué hacer. La escucha. La abraza. Y luego, con firmeza, la reescribe. Porque las palabras que susurramos en la sombra son las que terminan iluminando nuestro mundo. Pan. Capítulo 6. El espejo del panadero. Hay oficios que parecen humildes, casi invisibles. Se despiertan antes que el sol, trabajan mientras otros duermen, y su labor es silenciosa, cotidiana, casi mágica. Uno de esos oficios es el del panadero. Pero no todos los panaderos hacen pan. Algunos, sin saberlo, amasan su propia conciencia. Y eso fue lo que le ocurrió a don Elías, un hombre de manos fuertes, mirada cansada y corazón aún dormido. Cuarto creciente. La rutina de siempre. Cada día, don Elías despertaba a las 4 de la mañana. La panadería era su vida. Había heredado el horno de su padre, y él a su vez, del suyo. 3 generaciones de harina, levadura y amaneceres. Pero con los años, algo se había agriado dentro de él. Mientras amasaba, su mente murmuraba: los jóvenes de hoy no respetan. La gente solo viene a aprovecharse. Trabajo más que todos y nadie lo agradece. Siempre tengo que estar solo para que las cosas salgan bien. Eran pensamientos silenciosos, como una sombra que lo seguía a todas partes. Y esa sombra se convertía en pan agrio. No en sabor, sino en energía. Los clientes no sabían por qué, pero su panadería ya no era tan cálida como antes. Y don Elías, sin notarlo, se convertía poco a poco en un reflejo de lo que más temía: amargura. El espejo viviente. Una mañana fría, mientras terminaba una bandeja de baguettes, escuchó la campanilla de la puerta. Entró una niña con una sonrisa deslumbrante. Llevaba una libreta y un lápiz. Tenía unos 8 años. ¿Usted es don Elías, el panadero? Sí, respondió sin levantar la vista. Estoy haciendo un trabajo para la escuela. ¿Puedo hacerle una pregunta? Si no me hace perder tiempo, sí, respondió. La niña sonrió igual. ¿Qué tipo de panadero cree usted que es? Don Elías frunció el ceño. ¿Cómo que qué tipo? Sí, ¿cómo cree que lo ven los demás? Él no supo qué decir. Gracias, dijo ella. Eso era todo. Y salió, dejando una hoja detrás. En ella había un dibujo: un hombre con delantal, con nubes grises sobre la cabeza, y un horno encendido al fondo.
Y abajo, escrito con lápiz: el panadero que se olvidó de sonreír. Alto voltaje, la revelación. Esa noche, don Elías no pudo dormir. Recordó cómo había cambiado con los años. Recordó su juventud, cuando sonreía a cada cliente, cuando regalaba pan a quien no podía pagarlo. Cuando su panadería no solo alimentaba cuerpos, sino espíritus. Y comprendió algo doloroso. El mundo no se había vuelto más frío. Él lo estaba viendo así, porque eso era lo que había dentro de sí mismo. Su pan no era reflejo de la harina. Era reflejo de su mirada. Botón de repetición, el cambio de amasado. A la mañana siguiente, hizo algo diferente. Mientras preparaba la masa, en lugar de quejarse mentalmente, murmuró: este pan dará consuelo. Mi trabajo tiene sentido. Hoy elijo ver bondad en quienes me rodean. Y en lugar de encender la radio con las noticias, puso música suave. Cuando el primer cliente entró, una mujer mayor que siempre pedía media docena de panecillos sin sal, don Elías la miró a los ojos y le dijo: hoy se los regalo. Es un honor hornear para usted. La mujer se quedó en silencio. Luego, sin decir nada, le tomó la mano y la apretó con ternura. Esa noche, don Elías sintió algo dentro de él florecer: presencia. Silueta de personas, los reflejos cambian. Los días pasaron. Y los clientes empezaron a quedarse más tiempo. Uno pidió consejo para hacer pan en casa. Otro le llevó flores. Un niño le dejó una nota dibujada con crayones que decía: gracias por ser mi panadero favorito. Don Elías comprendió entonces una ley sagrada. Las personas son espejos. Te devuelven lo que proyectas en silencio. Cuando las juzgaba, se volvían duras. Cuando las bendecía, se abrían como flores. Y no era magia. Era coherencia. Rama práctica sagrada: bendice tu reflejo. Durante una semana, elige 3 personas de tu entorno con quienes hayas tenido roces, tensiones o indiferencia. Pueden ser familiares, vecinos, colegas, o incluso desconocidos frecuentes, como el repartidor, el portero, etc. Haz lo siguiente. Antes de verlas, cierra los ojos por un instante y repite: lo que veo en ti, es lo que hay en mí. Y hoy elijo verte con amor. Cuando las veas, míralas con nuevos ojos, sin forzar palabras. Solo con presencia limpia. Observa si algo cambia en su actitud, en tu emoción o en la energía compartida. Al final de la semana, reflexiona. ¿Cambió esa persona, o cambié yo? Notas ejercicio extra: el diario del espejo. Cada noche, antes de dormir, responde estas preguntas en un cuaderno. ¿A quién juzgué hoy silenciosamente? ¿Qué creencia mía se reflejaba en ese juicio? ¿Qué parte de mí no quiero ver, y estoy proyectando afuera? ¿Cómo puedo ver a esa persona como un maestro, no como un obstáculo? Hazlo sin culpa. Con honestidad y compasión. Porque todo juicio es una oportunidad de ver lo que aún no hemos sanado. Destellos. Epílogo del capítulo. Don Elías no dejó de ser panadero. Siguió despertando temprano, amasando con manos firmes, sacando bandejas del horno. Pero ahora, horneaba diferente. Cada pan era un mensaje. Cada sonrisa, un puente. Cada cliente, un reflejo de su nueva voz interior. Y así, sin grandes discursos, sin prometer nada, su panadería volvió a ser un lugar sagrado. Un espacio donde el pan sabía a presencia. Luna creciente. Capítulo 7. Dormir como si ya fuera verdad. Hay un instante cada noche donde el mundo exterior desaparece. Las luces se apagan. Los sonidos se apagan. Los rostros, las tareas, los deberes, se disuelven. Solo queda el susurro del pensamiento. Y luego, nada. Ese momento, tan cotidiano como invisible. Es uno de los más poderosos actos de creación que existen. Dormir no es solo descansar. Dormir es entregarle al universo la imagen que el alma sostiene en secreto. Y lo que le entregas, se convierte en semilla. Porque el subconsciente, ese jardinero incansable, trabaja de noche, cuando tú crees que no estás haciendo nada. Pero estás haciendo todo. Vía Láctea. La noche de Mateo. Tras cruzar el desierto, Mateo había regresado a su aldea con una nueva paz.
Ya no buscaba respuestas en el afuera. Había descubierto el poder de asumir. Sin embargo, quedaba una frontera por cruzar. El momento antes de cerrar los ojos. Durante semanas, se dormía con pensamientos neutros. Revivía el día. Recordaba lo que le faltaba. Pensaba en lo que algún día lograría. Y así, su mañana comenzaba con la misma energía con la que su noche terminaba, incertidumbre. Hasta que una noche, escuchó una frase en un viejo libro. Si supieras lo que siembras con tu último pensamiento, cuidarías tu sueño como un templo. Y entonces lo entendió. Cama, el último pensamiento. La mente, justo antes de dormir, se encuentra en un estado sutil. Ni despierta, ni dormida. Ni lógica, ni emocional. Es un umbral. Y en ese umbral, todo lo que creas queda impreso en la conciencia profunda. Mateo comprendió que cada noche era una oportunidad. No para pedir, ni desear, ni rogar, sino para sentir como si lo deseado ya fuera realidad. El secreto no era soñar. Era dormirse como quien ya ha despertado a su nueva vida. Artes escénicas, la primera prueba. Esa noche, decidió experimentar. Quería amor. No el amor de alguien, sino el amor de sentirse pleno, conectado, visto. Se recostó. Cerró los ojos. Respiró lentamente. Y en lugar de repasar el día, creó una escena. Estaba caminando por un bosque, de la mano con alguien. No podía ver su rostro, pero sentía el calor, la risa, la complicidad. Sintió la textura de esa mano. El viento. El aroma de los árboles. Y no solo lo imaginó. Lo vivió. No como un deseo futuro, sino como un recuerdo. Se durmió sonriendo. Amanecer detrás de montañas, el despertar diferente. A la mañana siguiente, algo era distinto. El día no había cambiado. Pero su corazón sí. Durante el desayuno, su hermana lo abrazó con más cariño. Una amiga le escribió sin motivo. Y él caminó por la plaza con una sensación de pertenencia, de serenidad amorosa. No era magia. Era coherencia emocional. Había sembrado amor. Y su realidad comenzaba a responderle como un jardín obediente. El lenguaje del subconsciente. Mateo se dedicó entonces a estudiar las noches como otros estudian mapas. Descubrió que el subconsciente no entiende palabras, pero sí emociones sostenidas. Cuando te duermes con enojo, no importa si lo racionalizas, tu cuerpo lo absorbe. Y al día siguiente, tu mundo será un eco de ese fuego interno. Pero si te duermes con certeza, aunque no tengas nada aún, el universo se moverá como si ya tuvieras todo. Porque la energía no responde a lo que ves. Responde a lo que eres antes de dormir. Persona en la cama, práctica sagrada, la escena cumplida. Cada noche, antes de dormir, convierte tu cama en un altar de creación. Sigue estos pasos. Apaga todo estímulo exterior, teléfono, televisión, luz. Deja el mundo en pausa. Respira profundamente durante 3 minutos, permitiendo que el cuerpo se relaje. Visualiza una escena que represente el cumplimiento de tu deseo más profundo. Si anhelas libertad financiera, imagínate pagando algo sin ansiedad. Si deseas salud, siéntete caminando con fuerza. Si buscas amor, visualiza un gesto tierno, un desayuno compartido, una risa. No narres la escena. No pienses en cómo se logró. Solo vívela. En presente. En cuerpo y emoción. Como quien recuerda algo hermoso que ya sucedió. Quédate dormido dentro de esa emoción. No la abandones. No te distraigas. Duérmete siendo. Hazlo cada noche. No como rutina, sino como ritual. Testimonios invisibles. Mateo, después de semanas de práctica, notó cómo su vida empezaba a reconfigurarse. Una propuesta inesperada de trabajo. Una reconciliación que parecía imposible. Una claridad nueva para tomar decisiones. Cada resultado era distinto, pero el origen era el mismo. La certeza nocturna. Había dejado de dormir como un soñador. Y había empezado a dormir como un creador. Libreta, ejercicio extra, bitácora del umbral. Junto a tu cama, guarda una libreta pequeña. Cada noche,
antes de cerrar los ojos, responde. ¿Qué escena deseo sembrar esta noche? ¿Qué emoción me confirma que ya es real? ¿Qué parte de mí se despierta cuando siento que ya lo tengo? Al despertar, registra cómo te sentiste. No importa si no recuerdas sueños. Importa cómo te despiertas. Esa es la pista de que estás creando desde el lugar correcto. Destellos epílogo del capítulo. Dormir ya no era un acto automático para Mateo. Era su momento más poderoso. El instante donde el mundo callaba y su alma hablaba. Sabía que el universo no distingue entre lo vivido y lo asumido. Solo responde a la vibración predominante. Y esa vibración se siembra cada noche. Por eso, antes de cerrar los ojos, no se decía mañana será mejor. Se decía, gracias, porque ya es como deseo que sea. Y con esa gratitud sagrada, se entregaba al sueño como quien riega el jardín más importante del mundo. Su destino. Reloj capítulo 8, el reloj sin manecillas. La mayoría de las personas no temen a la oscuridad, sino al tiempo. Temen que llegue tarde el amor, que se acabe el dinero, que pase la juventud. Temen al reloj, como si sus manecillas llevaran una espada. Pero lo que no saben es que el reloj que más pesa es el que llevamos dentro. Y solo cuando dejamos de perseguir el futuro, o de arrastrar el pasado, el presente se revela como un regalo eterno. Reloj de arena. El taller de Elma. En una calle angosta, escondida entre dos edificios antiguos, había una relojería diminuta. No tenía letrero. Solo una puerta azul celeste con un símbolo dorado, un. Allí trabajaba Elma, una mujer de cabello canoso y manos hábiles, famosa por arreglar los relojes que nadie podía salvar. Pero lo que pocos sabían es que Elma no reparaba máquinas. Reparaba relaciones con el tiempo. Detective. El cliente inquieto. Una mañana, un hombre entró a la tienda. Se llamaba Julián, y sus ojos eran espejos de ansiedad. Mi reloj no funciona, dijo, dejando sobre el mostrador un reloj de bolsillo con cadena de plata. Elma lo tomó con delicadeza. ¿Qué te preocupa más, que esté roto, o que el tiempo no te obedezca? Julián parpadeó. ¿Perdón? ¿Tienes miedo de llegar tarde a tu destino? ¿De que no se cumplan tus metas a tiempo? ¿De no estar donde deberías? Julián no respondió. Pero su silencio lo dijo todo. Ven mañana. Mientras tanto, llévate este, le dijo Elma, entregándole un pequeño reloj redondo. Julián lo miró. No tenía manecillas. Ni números. Solo una esfera blanca. Un reflejo limpio. ¿Y esto para qué sirve? Para que recuerdes que el único momento que puedes vivir es este. El despertar. Esa noche, Julián no podía dormir. Observaba el reloj sin manecillas. Al principio, lo detestaba. ¿Cómo sabré si estoy perdiendo tiempo?, se decía. Pero poco a poco, algo cambió. Miró el reloj, en lugar de preocuparse por qué hora era. Comenzó a preguntarse. ¿Qué estoy haciendo con este momento? ¿Estoy presente, o escapando? Y por primera vez en años, no pensó en el pasado. Ni en el futuro. Solo, estuvo. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj. El tiempo interno. Durante los días siguientes, Julián cambió su rutina. No se apresuraba por llegar. No pensaba en cuánto faltaba para algo. Solo respiraba, sentía, actuaba desde el presente. Y descubrió algo insólito. Cuando estás totalmente presente, el tiempo deja de ser un tirano. Se vuelve aliado. Las tareas fluían. Las personas respondían con más armonía. Las ideas llegaban sin esfuerzo. No era que tuviera más tiempo. Es que dejaba de perder energía pensando en el tiempo. Reloj despertador. Los relojes de Elma. Al regresar al taller, Julián encontró que su antiguo reloj sí funcionaba. Pero ahora, ya no lo necesitaba. ¿Por qué me diste ese otro?, preguntó. Elma sonrió. Porque no arreglaste un reloj. Arreglaste tu relación con el tiempo. Y luego señaló una vitrina secreta. Dentro, había decenas de relojes sin manecillas, todos diferentes. Cada uno pertenecía a alguien que, como Julián,
Había soltado el miedo a llegar tarde y había llegado a sí mismo. Práctica sagrada, el portal del presente. Durante 7 días, practica la presencia radical. Configura 5 alarmas suaves en tu teléfono, repartidas en distintos momentos del día. Cuando suene cada alarma, detente por 60 segundos. No importa lo que estés haciendo. Haz una pausa. Respira. Repite internamente. Este es el único momento real. Observa tus pensamientos. ¿Están en el pasado? ¿En el futuro? Vuelve al cuerpo. Al aquí. A la hora. Hazlo con devoción. Como si ese minuto fuera una conversación con tu alma. Calendario ejercicio extra, tu reloj interior. Toma una hoja y dibuja un reloj grande. En lugar de horas, escribe. Agradezco. Suelto. Confío. Respiro. Actúo. Estoy aquí. Recibo. Fluyo. Me perdono. Celebro. Silencio. Amor. Coloca este reloj en un lugar visible. Míralo cada vez que sientas ansiedad por el tiempo. Ese es tu nuevo horario sagrado. Bombilla reflexión, el tiempo es una idea. La mente ama planear, contar, medir. Pero el alma solo puede vivir el ahora. Todo lo que deseas ya existe. Pero no en un mañana lejano, sino en un punto invisible llamado presente eterno. Cuando actúas, piensas, y sientes como si ya estuvieras allí. El tiempo se ajusta a ti, no tú a él. Destellos epílogo del capítulo. Julián ya no miraba el reloj con miedo. No sentía que el futuro se le escapaba. Ni que el pasado lo perseguía. Cada vez que tenía una idea, una duda o un deseo. Se preguntaba, ¿puedo hacer algo ahora? Y si la respuesta era sí, actuaba. Si era no, respiraba. Pero nunca más pospuso su paz para otro momento. Porque entendió que no hay después. No hay cuando lo logre, cuando todo mejore, cuando tenga tiempo. Solo hay un instante que se repite. Una y otra vez, como el latido del universo. Ahora. Capítulo 9. Sé lo que afirma ser. Afirmar no es decir. Es convertirse. A lo largo de los tiempos, muchos han repetido frases esperando milagros. Soy abundante. Soy amado. Estoy sano. Y sin embargo, sus vidas siguieron igual. ¿Por qué? Porque no es la afirmación la que cambia la realidad. Es la identidad que la acompaña. El universo no responde a las palabras vacías. Responde a lo que eres cuando las dices. No basta con decir soy. Hay que serlo. El caso de Adrián. Adrián era un hombre trabajador, amable, inteligente. Pero en su interior vivía una lucha silenciosa. Se afirmaba diariamente frente al espejo. Soy exitoso. Estoy en paz. Todo está a mi favor. Pero apenas salía de casa, su mente gritaba lo contrario. ¿Y si no funciona? ¿Y si no me creen? ¿Y si pierdo todo? Adrián no lo sabía, pero estaba viviendo desde el personaje antiguo. Aunque repetía palabras del nuevo. Era como querer navegar con un barco anclado. Podía remar con fuerza, pero no avanzaba. Porque no había soltado el fondo. La revelación en la plaza. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, Adrián se detuvo frente a una estatua. Era la escultura de un guerrero con el pecho abierto, sin armas, solo una mirada firme hacia el horizonte. Debajo, una frase tallada en piedra. No digas que eres. Muéstralo sin hablar. Esa noche no durmió. La frase lo persiguió. Y comprendió que había estado declarando sin encarnar. Repitiendo sin asumir. Soñando sin habitar el sueño. Lo que necesitaba no era más afirmaciones, sino más presencia en quien decía ser. Modificador emoji de piel de tono medio, el sabio del río. Días después, Adrián encontró a un anciano a la orilla del río. ¿Busca algo? Le preguntó. Busco convertirme en lo que deseo ser. El anciano sonrió. ¿Qué afirmas cada día? Digo que soy exitoso, fuerte, feliz. ¿Y cómo caminas cuando lo dices? ¿Cómo miras? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo piensas? Adrián se quedó mudo.
El sabio le puso la mano en el corazón. Afirmar no es una repetición mental. Es una decisión de existencia. Tu afirmación debe estar en tu respiración, tu columna, tus silencios. No es decir. Es serlo, antes de que sea visible. Artes escénicas: el actor que dejó de actuar. Esa frase transformó a Adrián. No cambió lo que decía. Cambió quien lo decía. Desde entonces, cuando afirmaba «soy valioso», caminaba como alguien valioso. Cuando decía «soy abundante», dejaba de mendigar validación. Cuando decía «soy amor», trataba a cada persona, incluyéndose, como a un ser amado. No necesitaba que el mundo lo confirmara. Él ya se comportaba como si todo estuviera hecho. Y entonces el mundo empezó a responder. El secreto detrás de la afirmación. Toda afirmación, por sí sola, es un eco débil. Pero cuando la pronuncias desde una identidad encarnada, esa afirmación se convierte en ley interna. Y las leyes internas crean realidades externas. Por eso, cuando digas, «soy próspero», gasta desde la paz, no desde la culpa. «Estoy sano», respira como alguien sano, muévete como quien ya se siente libre. «Soy líder», actúa con responsabilidad, no desde el miedo a equivocarte. Hazlo sin esperar pruebas. Porque el mundo no te da permiso para ser. Te refleja cuando ya lo eres. Botón de repetición: práctica sagrada, encarnar tu afirmación. Durante los próximos 7 días, elige una afirmación. Solo una. Pero vívela. Ejemplo. Afirmación: soy digno de abundancia. Durante el día. ¿Cómo se mueve alguien que es abundante? ¿Cómo reacciona ante una crítica? ¿Cómo responde ante un error? ¿Cómo habla, escucha, se trata? Hazlo todo desde ese estado. No solo palabras, cuerpo, mirada, pausa, elecciones. Nota, no se trata de fingir. Se trata de recordar quién ya eres sin miedo. Ejercicio extra: la carta desde el yo futuro. Escribe una carta a ti mismo desde la versión que ya ha encarnado tu afirmación. Empieza con: querido yo del pasado, quiero decirte cómo se siente vivir como lo que siempre soñaste. Describe tu día como si ya fueras esa persona. ¿Qué haces al despertar? ¿Con quién hablas? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué decisiones tomas con claridad? Guarda esa carta. Regrésala a ti mismo dentro de 30 días. Te sorprenderá ver cuánto de esa carta ya está presente. Bombilla reflexión: la fe es identidad. No necesitas repetir algo 1000 veces. Solo necesitas sentirlo una vez con certeza total. Cuando afirmas desde la carencia, lo que haces es amplificar el vacío. Pero cuando afirmas desde la certeza de tu esencia, estás reordenando el universo desde el núcleo. Recuerda, no creas para ver. Crees porque ya eres. Y lo demás, lo sigue. Destellos: epílogo del capítulo. Adrián no dejó de usar afirmaciones. Pero dejó de depender de ellas como amuletos. Las convirtió en recordatorios, no en ruegos. En declaraciones, no en súplicas. Y un día, frente al mismo espejo donde antes se repetía para convencerse, simplemente se miró a los ojos y dijo: «Gracias por recordarme quién soy». Y se fue. Sin más. Porque cuando realmente eres lo que afirmas, ya no necesitas repetirlo tanto. El mundo se encarga de reflejarlo por ti. Persona en la cama, capítulo 10. El descanso del Creador. Los grandes constructores del mundo. Los visionarios, los poetas, los sabios. Todos tenían algo en común. Sabían cuándo actuar con fuego. Y cuándo descansar con fe. Porque la creación, aunque parezca un acto de movimiento, es también un acto de silencio. Y todo verdadero creador, en algún momento, debe soltar el pincel. Cerrar los ojos. Y confiar en que la obra sigue creciendo, incluso cuando ya no la toca. Espiguilla de arroz: la historia de Clara. Clara había sembrado durante toda la primavera. No solo en su jardín, sino en su alma. Afirmaciones, prácticas, rituales, visualizaciones. Vivía como si ya lo que deseaba estuviera presente. Y sí, la vida comenzaba a responder. Pero había algo que aún le pesaba. Una impaciencia sutil.
¿Cuándo llegará el momento exacto? Se preguntaba. Una noche, exhausta, se sentó frente al fuego y murmuró. He hecho todo lo que puedo hacer. Y ya no tengo nada más que ofrecer. Y al decirlo, no sintió derrota. Sintió liberación. Comprendió, al fin, que el paso siguiente no era empujar más, sino descansar como quien ya sabe que el universo está haciendo su parte. Botón de repetición: el ritmo oculto del universo. Todo en la naturaleza tiene un ritmo. El día y la noche. La siembra y la cosecha. La inhalación y la exhalación. Entonces, ¿por qué hemos creído que manifestar requiere esfuerzo continuo? La respuesta es simple. Porque hemos olvidado el poder del descanso intencionado. Descansar no es dejar de hacer. Es dejar de resistir. Es dejar de interferir en lo que ya se está creando. Modificador emoji de piel de tono medio: el descanso que transforma. Después de soltar, Clara notó algo distinto. Ya no pensaba obsesivamente en su deseo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba comprobarlo. Era como una mujer embarazada en los últimos días de gestación. No tenía que pensar en cómo crecería su hijo. Solo tenía que esperar con fe. Cuidarse, respirar. Y prepararse para recibir. Así es el descanso del Creador. Un espacio sin ansiedad y sin urgencia. Un estado de confianza tan profunda, que la vida ya no tiene que probar nada. Luna creciente: el sueño sabático. En las antiguas tradiciones, el sabbat no era simplemente un día sin trabajo. Era un acto sagrado de confianza. Un decreto silencioso que decía: he sembrado. Ya no haré más. Hoy me detengo y dejo que el universo complete la obra. Clara comenzó a practicar su propio sabbat. Un día a la semana donde no visualizaba, ni afirmaba, ni corregía. Solo vivía en plenitud lo que ya había sembrado. Ese día comía despacio. Escuchaba música. Caminaba sin destino. Y se recordaba a sí misma: todo está en movimiento. Incluso cuando yo estoy quieta. Viendo las estrellas: el arte de no intervenir. A veces, cuando algo parece no manifestarse, la respuesta no es hacer más. Es salir del camino. Imagina que plantas una semilla en la tierra. Si cada día la desentierras para ver si ya brotó, la estarás interrumpiendo. Pero si la cubres, la riegas, y te alejas con fe, el milagro sucede sin testigos. Así también funcionan las intenciones. Así se manifiestan los sueños. Cuando dejas de tocarlos con ansiedad y los sostienes con presencia tranquila. Señal de detención: práctica sagrada, el día del descanso creador. Elige un día a la semana, o medio día si no puedes completo. Ese día, honra el arte del descanso consciente. No repitas afirmaciones. Ya las sembraste. No visualices. Ya has visto. No trabajes en tu deseo. Solo vive como si ya fuera real. Haz cosas simples. Cocina con gratitud. Camina con presencia. Escucha música, contempla el cielo. Medita sin buscar respuestas. Ese día, no haces para lograr. Solo permites que el universo termine la creación. Libreta ejercicio extra: el diario del soltar. Toma un cuaderno especial y responde estas preguntas. ¿Qué deseo he sembrado con toda mi alma? ¿He intentado forzar su llegada? ¿Qué me cuesta soltar? ¿Por qué? ¿Cómo se siente confiar en que ya está en camino? Al final escribe: me rindo con confianza. No me abandono, me entrego. La vida ya está respondiendo. Léelo en tu día de descanso como un recordatorio de tu fe. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj: el ciclo completo. Clara comprendió que la manifestación no era lineal. Era un ciclo. Sentir el deseo. Asumirlo como real. Encarnarlo en acciones. Y descansar, con certeza, para que florezca. Sin ese último paso, el ciclo no se cierra. La ansiedad vuelve. La mente interfiere. La semilla se agota. Por eso el descanso no es un lujo. Es el acto final del verdadero creador. Reflexión: el espejo no se apura. La realidad es un espejo.
Y tú eres quien lo mira. Si te mueves con prisa, el reflejo se deforma. Si estás en calma, lo que ves se alinea con lo que eres. No corras hacia tu manifestación. Camina con ella. Respira con ella. Descansa con ella. Porque si ya está hecha dentro de ti, ya no necesitas correr afuera. Destellos epílogo del capítulo y del viaje. Clara seguía sembrando sueños. Pero ahora, también sembraba confianza. Sabía que la vida no se apura. Pero nunca se detiene. Y en su descanso, en su rendición sin derrota, descubrió la mayor forma de poder. Saber cuándo actuar. Y cuándo simplemente ser. En la quietud, la creación continúa. En el silencio, la promesa se cumple. Y en el descanso del Creador, la obra se completa sin esfuerzo. Amanecer epílogo final, lo que ya eres. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has recordado algo que tu alma ya sabía. Que la realidad nace desde dentro. Que el mundo refleja lo que asumes. Que tu deseo no es una carencia, sino una señal. Que no necesitas cambiar el mundo. Solo cambiar tu punto de vista. Que tu fe no pide pruebas. Tu fe es la prueba. Que tú, ya eres lo que buscas. Y ahora, con todo lo aprendido, el siguiente paso no es hacer más. Es vivir como quien ya está en su destino. Es hablar, caminar, respirar como quien ya es. Y cuando sientas que hiciste suficiente, descansa. Porque en el descanso, el universo completa lo que tu alma comenzó.